Bien, el día de hoy, según la programación del CUP, nos toca ver el tema 5 que se nombra como definiciones químicas. Bien, lo voy a anotar porque ese es el nombre que nos han asignado. Definiciones químicas. Bien, este tema de definiciones químicas y su contenido, principalmente y en la mayoría de la bibliografía, se asocia mucho a conceptos básicos para estequiometría. Bien, ¿qué es estequiometría? Es comenzar a analizar los compuestos ya un poco más a profundidad y cómo interactúan estos compuestos entre sí y cómo interactúan los átomos entre sí. Bien, pero ya cuantificando, es decir, analizando cantidades. Entonces, de eso se trata. Entonces, en esta unidad se definen unas cosas que son fundamentales para seguir en la unidad 6. ¿Cuáles son esas? El día de hoy me voy a centrar en definir estas características de forma práctica, más que teórica. Pues yo, si empiezo con teoría, ustedes van a comenzar a nublarse un poco. Entonces, la estrategia que vamos a usar y que he definido para hoy es irnos a la práctica. Conociendo la práctica, ya voy a introducir algunos conceptos que son más técnicos el día lunes, pero por ahora nos vamos a abocar a la práctica. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que se conoce como peso atómico. ¿Habían escuchado alguna vez de esto? ¿Peso atómico? ¿Les suena? Sí. Bien, excelente. Sí. El siguiente que vamos a ver se denomina peso molecular. ¿Habían escuchado alguna vez este término? Sin necesidad que sepan qué. Bien. El siguiente que vamos a ver el día de hoy se denomina peso equivalente. ¿Habían escuchado de este? Sí. Ese no. Ese no. Bien. No. Y por último, vamos a hacer una práctica aplicando lo que se conoce como número de Avogadro. ¿Habían escuchado antes este número de Avogadro? No. Sí. Ese no. Unos sí, otros no. Está bien, hoy lo van a ver. Entonces, esto vamos a hacer el día de hoy. Esto, el conocimiento de esto, es la base fundamental para poder entender lo que viene por delante. Bien, entonces vamos a empezar. El peso atómico también se lo denomina masa atómica relativa. ¿Ya? Comúnmente llamado en el lenguaje común como peso atómico. Pero el nombre teóricamente que describe a esto, lo más cercano posible a la mejor descripción, es masa atómica relativa. ¿Y a qué se refiere? Ustedes vieron en las anteriores unidades que existían núcleos. Por ejemplo, carbono 6, 12. Por ejemplo, carbono 6, 13. Estos de acá son isótopos. ¿Qué significa? El mismo elemento, pero con distinto número de neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la Tierra pueden existir cierto porcentaje de esto y cierto porcentaje de esto otro. Entonces, la masa atómica relativa o el peso atómico, lo único que hace es generar una media ponderada en función al porcentaje de que estos existen en la Tierra, su abundancia. Entonces, conceptualmente, es lo mismo que ustedes hacen para calcular su nota del CUP. ¿Qué hicieron para calcular su nota del CUP? La nota de matemáticas la multiplicaban por 3.5, por 35%, ¿cierto? La de física por 25, la de lenguaje por 15, la de química por 25. Es decir, a eso se llama media ponderada. Entonces, para determinar esto de acá, se hace lo mismo. Pero la equivalencia, así como es 35% de matemática, 25% de química, ¿sí? Esto está en función a la abundancia que hay de estos elementos como núcleos de ese tipo en la Tierra. Entonces, se hace un promedio entre ellos, y sale lo que se conoce como peso atómico. Por eso
es que cuando nosotros vemos una tabla periódica, a ver, voy a tratar de mirar por acá, tabla periódica, nosotros vamos a ver este dato, efectivamente, lo miramos, vamos a mirarlo este dato, voy a acercar la pantalla a ver si puedo, ahí está. Lo acercamos y fíjense, hierro. Hierro dice acá, si ustedes lo ven bien, 55.845 dice. ¿Por qué la masa atómica está en decimales? Porque se sacó una media, un promedio. Por eso, ¿ya? Ahora, para el cálculo común, generalmente esto se redondea. Por ejemplo, para el hierro se asume que es 56. Se redondea para efectos de cálculo. Ahora, si queremos un cálculo totalmente exacto, tenemos que ocupar el valor que nos dice la tabla. Ahora, para el examen CUT-PCA se redondea. Y es más, estos valores de masa atómica, en la mayoría de los ejercicios nos lo dan. Ya nos lo dan el dato, para no tener que estar revisando la tabla. Bien, pero de ahí es que viene la masa relativa atómica o peso atómico. Bien, eso es lo conceptual. Ahora, si nos vamos a la práctica, aquí es donde vamos a ir. Si nos vamos a la práctica, vamos con masa atómica relativa. Bien, si nos vamos a la práctica, la masa atómica relativa, el valor que tengamos, por ejemplo, habíamos visto hierro, y yo les decía que se redondea y uno dice 56. La masa atómica relativa no tiene unidades. Tiene solamente unidades adimensionales que se representan como UMA. Unidades de masa atómica. UMA. Así. Unidades de masa atómica. Pero para darle practicidad a esto, lo que se ha hecho es poder analizar un concepto que se denomina de la siguiente manera. Se denomina atomogramo. Atomogramo. Entonces, esto que se denomina como atomogramo me muestra a mí los gramos de un elemento con respecto a un mol de ese elemento. Y a esto es lo que nosotros conocemos comúnmente y aplicamos el peso atómico. Entonces, por ejemplo, aplicando eso, si hablamos de hierro, y nos dicen que es 56, aplicando el concepto de atomogramo, serían 56 gramos de hierro por cada mol de hierro. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Y aquí quiero que me presten muchísima atención. Esto me sirve para encontrar mediante relaciones. ¿A qué me refiero con relaciones? A lo mismo que se hace en conversiones. Mediante relaciones, masa o moles. Entonces, si en un ejercicio tengo moles y necesito hallar masa, ¡pum! Ahí está. Si tengo masa y necesito hallar moles, ¡pum! Ahí está. Aplico eso. Entonces, ¿qué es masa y qué es moles y en qué se mide? La masa se mide en gramos. Bien, y es una cuantificación de la materia. Bien, y los moles se mide en mol y no significa nada más que cantidad de sustancia. Así como para nosotros, por ejemplo, metro, ¿qué es? Unidad de longitud, metro, ¿no ve? Segundo, minuto, ¿qué es?
tiempo, ¿cierto? Gramo, ¿qué es? Masa. Mol, ¿qué es? Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Entonces, los ejercicios nos los pueden dar en función a esto. Y a ver, si nosotros hacemos ejercicios, ¿cómo sería? Y lo vamos a hacer acá. Si nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, sería así. Pregunta. ¿Cuántos gramos de hierro existen en 2 mol de este hierro? Ejercicio. Entonces, cuando tengo un ejercicio de química, yo debo observar qué dato voy a ocupar para trabajar. En este caso es ese. Trabajo con ese, lo llevo acá. 2 mol de hierro. Y luego digo, necesito tener gramos. Y yo tengo mol. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llevar de gramos a mol? Peso atómico, para este caso, porque se trata de un solo elemento. Entonces, si aplico peso atómico del hierro era Todo. 56, ¿cierto? 56. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer una relación acá y digo, por cada 1 mol de hierro, tengo 56 gramos. Gramos. De esa manera, mol con mol van a poder simplificarse para obtener el resultado en gramos de hierro. 112. Nos da 112. Bien, si quieren lo pueden hacer en la calculadora o mentalmente. Y listo. Preguntas así pueden venir en el examen. Preguntas así pueden venir en el examen, como esto. Entonces, ¿cómo aplico peso atómico? Para poder relacionar las cosas. Ahora, si a mí me hubiesen dado como dato gramos, ¿qué hago? Manipulo la relación y esto de acá yo puedo invertirlo. Es decir, puedo poner el 56 abajo y el 1 arriba para simplificar gramos. Es decir, la relación se mantiene y yo solamente la manipulo para poder tener el resultado que deseo. ¿Bien? De eso se trata peso atómico y ese es el objetivo que tiene. Vamos ahora con otro de los conceptos importantes. Peso molecular. ¿A qué se refiere el peso molecular? ¿A qué se refiere esto? Se parece muchísimo, muchísimo se parece, vamos a evidenciar, se parece muchísimo a lo que es peso atómico. La gran diferencia, y aquí quiero que estén muy atentos, a ver, la gran diferencia es, peso atómico me describe a un elemento, un hito, y peso molecular ya me describe a 2 o más elementos. Es decir, que me sirve para calcular el peso de las moléculas, de los compuestos. Entonces, ¿a qué se refiere el peso molecular? El peso molecular generalmente se lo describe de esta manera, con una M y una rayita arriba, o también así, PM, de cualquiera de las dos formas. ¿Bien? Se refiere a, para efectos de cálculos, los gramos de molécula o de la sustancia con respecto a un mol de la molécula. Bien, a eso se refiere el peso molecular. Y me sirve de igual manera para hacer transformaciones de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, cuando yo les pregunte de aquí 2, 3, 4 clases, necesito llevar de gramos a mol, ¿qué ocupó? Peso atómico, peso molecular, dependiendo de lo que tenga. Si, por ejemplo, yo tengo agua, sería peso molecular. ¿Por qué? Porque ya hay más
de un elemento. Bien. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, esto, oxígeno molecular, también sería peso molecular, porque ya existen más de 2 átomos del mismo elemento. También, por ejemplo, a este se lo denomina molécula. Y a este se lo puede denominar o molécula o compuesto. Bien, molécula se refiere a 2 átomos o más, de manera general, pero compuesto se refiere a tener diferentes átomos. Bien, no es tan importante, es teórico esto, pero es para que ustedes, cuando ustedes vean un compuesto, puedan decir, ah, es peso molecular. Cuando ustedes vean una molécula, peso molecular. Cuando ustedes necesiten de un solo elemento, peso atómico. Bien. ¿Y cómo se calcula? Esto del peso molecular es pregunta segura de examen. Segura de examen. Así, firmado. Bien. ¿Cómo se lo calcula? Vamos a ver en este momento. Vamos a calcular el peso molecular del agua. ¿Cómo se calcula el peso molecular? Teóricamente se hace así. Ahora, con la práctica, yo quiero que esto ustedes lo hagan mentalmente. Yo quiero que lleguen a hacerlo mentalmente. Ese es mi objetivo, que ustedes hagan esto mentalmente, que no necesiten calculadora ni nada. Pero a ver, en la primera explicación la voy a hacer lenta, lenta y paso a paso. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo desglosar el compuesto en sus elementos. Hidrógeno, oxígeno. ¿Qué debo hacer? Debo colocar cuántos hay de hidrógeno y cuántos hay de oxígeno. Átomos. Aquí yo veo que hay 2 de hidrógeno. Por lo tanto, aquí coloco un 2. Aquí yo veo que hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, aquí coloco 1. Y esto se multiplica por el peso atómico de cada uno, que es un dato que siempre les va a dar el ejercicio o lo tienen en tabla. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, el peso atómico en tablas es igual a 1. Se redondea a 1. Se lo multiplica por el número de átomos. Y el peso atómico del oxígeno, ¿a cuánto es igual? A ver si se acuerda alguno. 16. 16, exactamente. Entonces lo multiplico por 16. Realizo la operación, 2 por 1 es 2, 1 por 16, 16. Y lo único que hago es realizar una suma de todos estos. Entonces, 2 más 16, 18. ¿Listo? El peso molecular del agua es igual a 18 gramos de agua en un mol de agua. Esto, aunque no lo crean, es pregunta de examen, jóvenes. Es pregunta de examen. ¿Ya? Es pregunta de examen. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Mm? ¿Cómo lo ven? Fácil, profe. Profe, disculpe, ¿qué ¿Sí? dice ahí abajito en esta parte de, abajo de 18 gramos H2O? Un mol. Un mol H2O. Un Un mol mal de Mol. H2O. Mole. Es mol. ¿Ya? Está media rara mi M, ¿no? Voy a colocarlo bien para que lo tengan. Un mol. Ya. En otras palabras, el peso molecular me da a mí una relación, es decir, cuando hablamos de relación, se entiende que combinamos 2 unidades. Bien, gramos de agua y una relación con los moles de agua. Bien, ahora vamos a practicar un poco más. Vamos a subirle un poquito el nivel acá. Bien, vamos a subirle.
Y aquí quiero velocidad, chicos, ¿ya? Velocidad. Velocidad es lo que quiero. Porque de nada me va a servir que ustedes sepan y no sean rápidos. Yo, por ejemplo, en la calculadora, yo no miro la calculadora para hacer el cálculo. Yo veo ahí la hoja del examen o veo la pantalla. Mientras voy viendo la pantalla, igual. Yo solo vuelco a ver la calculadora para escribir el resultado ya. ¿Pero por qué? Por la práctica. Más bien ahorita yo estoy lerdo en la calculadora, porque ya me dedico a enseñar, no tanto a yo ser el que practica, ¿no? Pero antes, cuando yo estaba en su posición de ustedes, así la manejaba la calculadora. Así. La calculadora para ustedes tiene que ser su mejor amiga. ¿Sí? Ustedes tienen que conocerla lo más posible. Así como cuando juegan, no sé, los chicos, si juegan Free Fire, cada uno tiene su propia configuración, ¿cierto? Los jugadores de Free Fire. Sí. Cada Sí. uno tiene su propia configuración, es decir, el botón lo hacen más chico, más grande, lo ponen a un lado, a otro. Así ustedes tienen que conocer la calculadora. Así ustedes tienen que conocer la calculadora. Como son buenos para estar jugando, así tiene que manejarse la calculadora. Ya sea a 2 dedos, a 3 dedos, a 4 dedos, como ustedes vean, pero manejan así la calculadora. Y van a ver que les va a ir bien en todo, en todo. Entonces empecemos. Ahora voy a hacerlo más rápido. Tenemos este. ¿Cómo se llama este? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Ácido sulfúrico. Es pregunta del CUP. Era, ¿no? No sé si a quién le tocó esta del ácido sulfúrico. A mí. Bien, ahí está. Pregunta del ácido sulfúrico. Entonces, si me dijeran, calcule el peso molecular de esto, del ácido sulfúrico, ¿cómo harían? Para hacerlo rápido, yo puedo hacerlo mentalmente o en la calculadora directa. Pero a ver, si calculamos sería desglosando hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de cada uno? De hidrógeno, ahí veo que hay 2. Aquí se ve el 2, este es su índice. De azufre, ¿cuántos veo? 1. Aquí hay 1. No se olviden que cuando aquí está vacío, significa 1. No se anota el 1 ahí en la fórmula. Y acá veo 4 de oxígeno. 4. Entonces, ¿cuáles son los pesos para cada uno de estos? Ya habíamos visto del hidrógeno que era 1. Ya habíamos visto del oxígeno que era 16. Del azufre, ¿cuánto es su peso? 32. 32. 32, excelente. 32. 32. Listo, procedemos entonces. ¿A cuánto nos da igual esto? 2, 32. 98 4 gramos. por 16, ¿cuánto es 4 por 16? 64. 64. Sumamos todo esto y tenemos el resultado. Entonces, a ver, si sumamos esto, 2 más 32 más 64. 98. 98. Listo. Ahora, ¿en qué unidades se expresa? ¿En qué unidades expresamos el peso molecular? Esto sería 98 gramos de esa sustancia de ácido sulfúrico cada 1 mol de ácido sulfúrico. O podemos poner mol. También podemos poner mol. Porque si no ponemos el 1, se sobreentiende que es 1. Bien, yo lo estoy poniendo el 1 para que ustedes no me sobreentiendan otra cosa. ¿Ya? ¿Listo? Créanme o no, esta es pregunta de examen. Esta es pregunta de examen. Bien. ¿Cómo podemos nosotros calcular esto rápido? Y aquí quiero que me aceleren ustedes en la velocidad. Bien. ¿Qué hago? Yo mentalmente, sin tener que estar escribiendo en la hoja, porque en el CUP uno se pone nervioso y mientras más rápido pueda hacer un ejercicio, mucho mejor porque va a haber tiempo para hacer los que no entienden, ¿cierto? Entonces voy haciendo acá entre paréntesis
Digo, hidrógenos hay dos. 2 por su peso, 1. Los pesos, es importante que ustedes, la práctica los va a hacer acordarse de todos los pesos. Tal vez ahorita no se acuerdan de cada uno. Hay que consultarlo en la tabla. Entonces, ustedes no se olviden de llevar una tabla al examen. Si ven que está fácil para copiar, la sacan para guiarse, por si acaso. No pueden, les van a dar los datos. Entonces, y si no se puede nada, tienen que acordarse. Acordarse se hace practicando. Ahorita salí, me ando tapando, quiero cerrar la puerta igual. Micrófono. Apaga tu micrófono. Bien, entonces, vamos con el siguiente. ¿Qué hago? Esto lo que estoy haciendo es cuando yo quiero hacer volando rápido. 2 por 1, ta. Digo, hay azufre. Listo, hay un azufre. Por 32, ¿qué vale? Ta, cierro paréntesis. Más, abro paréntesis. 4, hay 4 oxígenos, 4. ¿Y cuánto vale el oxígeno? 16. Perfecto, 16. Está, 4 por 16, cierro paréntesis. Listo, igual 98. ¿Se imaginan si esto lo manejan a 4 dedos? La calculadora. Tac, 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 98. Menos de 30 segundos lo van a tener. Entonces, si se memoriza cada... de hacerla. Ahora, si ustedes quieren asegurar, están tranquilos, están nerviosos, llevan en su hoja y desarrollan ahí como estamos haciendo. Bien. Entonces, a ver, vamos a darle aquí. Quiero que ustedes me implementen velocidad. ¿Ya? Vamos a hacer 10 ejercicios. 10 ejercicios. Vamos a hacer 10 acá. Yo les voy a poner varios de los que me acuerdo haberlos visto por ahí en los exámenes. ¿Ya? Los más conocidos. Entonces, a ver, empecemos. Ustedes van haciendo. No digan el resultado. Vayan anotando en sus cuadernos. Rapidito. ¿Cuánto es? Si no tienen el peso atómico del elemento, búsquenlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. 2. 3, 4, 5. Otro. ¿Qué otro vi por el examen? Importante esto. Bien, ahí tenemos los 10. ¿Alguien ya terminó? Ingeniero, en la 6, ¿es CU o CO? CU. Allá. Bien, a ver, les voy a dar un minutito más, 2 minutitos más para que sigan. Quiero que vuelen, por favor, lo más rápido en la calculadora, lo más rápido, ¿ya? Lo más rápido. Profe, ¿qué es ¿Sí? lo que hay que buscar? ¿El peso atómico o molecular? Molecular, porque se trata de puras moléculas. Ah, ya. Con el peso atómico, usted halla el peso molecular. De cada uno de los elementos, hace una sumatoria de sus pesos atómicos. Vamos, vamos, a ver, quiero, por favor, velocidad. Bien, voy a ir presionándolos poco a poco. El primero,
¿Cuánto es el resultado del primero? 32, 63. 63. Ese es el resultado. Ese es el resultado del primero. Bien. Vamos, avanzando, joven. Voy a ir presionando de a poco, De aquí vamos a agarrar 2 o 3 para poder hacerlos en la otra página. 2 o 3 vamos a agarrar, que son donde pienso que generalmente hay dudas. El siguiente, ¿cuál es el peso? 74. 74. 74. Bien. 74. Bien. ¿Cómo vamos con el tercero? 294 gramos mol. 294. Confirmen. Sí, 294. Bien. A ver, vamos a ir desde el primero haciendo con la calculadora para salir de duda. 1 por 1 más, ustedes díctenme, nitrógeno hay 1 por ¿cuánto es su peso del nitrógeno? 24. ¿Cómo que 24? 14. 14, pues ve. ¿Quién dijo 24? Si yo sé, pues le estoy preguntando para ver que ustedes sepan. ¿Cómo? No me la van a querer echar. Y el último son 3 por 16 del oxígeno. 63. Bien. El siguiente dice calcio. ¿Calcio cuánto es? ¿Cuánto es calcio? 40. 40. Bien. Más. ¿Cuántos hay de oxígeno? 2. 2. Fíjense, puede estar entre paréntesis, pero el número que está fuera del paréntesis multiplica a los de adentro. ¿Ya? Para las personas que tal vez no lo entendieron. El 2 multiplica al de adentro. Como no hay nada, significa que hay 1. 2 por 1, 2. Entonces hay 2 oxígenos. 16. Más. Disculpe. ¿Sí? ¿Es cobre o es cobalto? Este es el del 6. Sí. Cobre. Bien. Gracias. Siguiente, hidrógeno. Hay 2 y el peso es 1. 74. Bien. El siguiente. Vamos con el siguiente. Potasio. Hay 2 potasios. ¿Cuánto es el peso del potasio? 39. Bien. Más cromo. Hay 2 del cromo. Por ¿cuánto es el peso del cromo? 53. 53. 53. 52. 52. 52. Más 7 oxígeno. 7 por 16. 294. Cuadra. ¿Cuánto nos da el del siguiente? ¿Cómo se llama el siguiente? ¿Cuál es el nombre? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿A cuánto es igual? 40. 40. Bien, ¿de dónde sale? 23 más 16 más 1. 40. ¿El otro cómo se llama? Agua oxigenada. Agua oxigenada o ¿qué otro nombre?
Peróxido de hidrógeno. Óxido de ¿A quién le tocó este en su examen? A mí, A mí me tocó. Ven, yo les dije que iba a entrar. A mí igual me tocó. ¿Cuánto da ese? 34 gramos. 34, excelente, excelente. Vamos con los de la derecha. Vamos con los de la derecha. El 6, ¿a cuánto nos da igual el 6? A ver, aquí hubo duda en la mañana, pero a ver, quiero verlo. Este lo vamos a hacer al ladito para desarrollarlo bien. ¿Cuánto nos daría? 160. ¿Mm? Ah, Escucho opiniones, a ver. 249.5. 249.5. ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones? 250. 250. ¿Qué otras opiniones? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión, jóvenes? No, profe. ¿Está bien esa o no? 185. 185, dice otro. Bien. ¿Algo más? A ver, ¿algún resultado más? Un 249, pero sin el 5, 0,5. 249. Bien. Bien. Vamos a resolverlo. Bien. Los resultados más cercanos. 249, 250, 249. Los más cercanos. Están excelentes ellos. ¿Ya? Están excelentes. Y ahorita les voy a explicar por qué es que varía entre ellos. Vámonos a la siguiente página y vamos a resolverlo. Entonces, tenemos nosotros acá el sulfato de cobre pentahidratado. ¿A quién le tocó este en su examen? A mí me tocó. Ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Hay varias formas, o sea, ustedes van a ver varias formas de calcularlo. ¿Qué les sugiero yo? ¿Qué les sugiero yo? Yo les sugiero primero hacer el cálculo del peso de este y después hacer el cálculo del peso de este otro cuando tenemos sustancias hidratadas. Entonces, si hacemos del primero, el desglose será cobre, azufre, oxígeno. Bien. De cobre hay 1, de azufre hay 1, de oxígeno hay 4. Ahora, ¿dónde fue que varió el resultado? El resultado ha variado en el peso que le asignaron al cobre. Hay algunos que le asignaron 63. Hay otro que le asignó 63.5. Y hay otro que le asignó 64. ¿Ya? Lo ideal es trabajar con todos los decimales para no fallar. Ese sería el correcto. ¿Ya? Pero ¿qué les digo? Y muy atentos a lo siguiente. En el examen, a ustedes en el ejercicio, si les piden calcular pesos, les van a dar ahí cobre igual tanto, azufre igual 32, oxígeno igual 16. Les dan los pesos. El peso que le den en el ejercicio, ese tómelo. En el CUP generalmente al cobre lo toman como 64. ¿Bien? Por ejemplo, yo en mis clases que doy, lo tomo como 63.5. ¿Bien? Entonces, todo depende del dato que le proporcionen. Para efectos de no tener decimales mucho, vamos a tomarlo como 64. ¿Listo? Vamos a tomarlo como 64. ¿Bien? Entonces, este sería 1 por 64, 1 por 32, 4 por 16. Sacando todo, 64, 32, 64. Sumado esto, si no me equivoco, da 160. ¿Me confirman ustedes? bien, Bien. Ahora, ¿qué hago al otro lado?
¿Qué hago al otro lado? Al otro lado, en vez de estar sacando uno por uno todo, ¿bien? Yo lo que hago es este 5, lo anoto acá, por lo que hay dentro. Entonces, ¿dentro qué es lo que hay? Agua. Es facilingo, puede sacar del agua, ¿no? Cortito. Tan, tan, hay 2 de este, hay una de este, 1 y 16. Va a dar 2 y 16, 18. Bien, por hacerlo rápido me chipo. 2 y 16 me va a dar 18. Ya lo habíamos calculado antes. Entonces, ese valor lo coloco acá. A que lo multiplique a ese coeficiente. Entonces, 5 por 18, ¿a cuánto es igual? 90. 90. Entonces, ¿qué hago al final? Lo único que hago es sumar estos dos. 160 más 90, ¿cuánto es? 250. 250 gramos de este por mol de ese. Bien, esa sería la respuesta. Bien, quien dio 249.5, 249, está excelente, también está excelente. ¿Por qué? Porque lo único que varió fue el valorcito aquí, nada más, nada más. ¿Ya? Entonces en el examen, ustedes tienen que mirar qué valor le da el ejercicio. ¿Ya? Haciendo y trabajando con ese valor que le den, va a estar el resultado en las opciones. Y a pesar de trabajar en eso, no le da el resultado en ninguno. Aunque no le ponen casi ninguno. A mí me gusta, por ejemplo, cuando tomo examen, todinga ninguno. Fréganlo, pelado. Entonces, porque sí, pues sí, hay algunos que dicen, me tinca, ¿quién me tinca? Ah, le tiran A de ahí. Me tinca, como yo me llamo Cecilia, le voy a poner C. Le ponen la C. No sé si le hicieron eso a ustedes en el examen, ¿no? Cuidado. Diana A es débil. Está débil. Cuidado que me han hecho en el examen. ¿Ya? Se ríen todavía. La última técnica esa. A la de Diosito, ¿no? Entonces, la respuesta sería... Había una en matemática que no sabía qué ponerla y ya me elegí por el número menor. Y había estado bien porque me fui a la respuesta, no la entendía, me fui al menor y estaba bien. Suertuda. Bien. El siguiente, ¿cuál sería el peso del siguiente? 400 gramos. 400. Excelente. No se olviden esto, a ver. Este 2 significa que hay 2 del hierro. Este 3 multiplica el valor que hay dentro. 3 por 1, 3. ¿Y oxígenos cuántos habrían ahí en el 7? Oxígeno. 12. 12. No hay 4, no hay 3. Hay 12 porque este 3 multiplica lo que hay adentro. Bien, da 400. El siguiente, ¿cuánto nos da? ¿150? 150. 150 gramos. Confirmen. 150. Bien. El 9. ¿Cuánto nos da el 9? 176. 9. 108. 108. 102 gramos. 102 gramos. 108. 108. A ver, verifiquemos, pues verifiquemos. Entonces, nitrógeno tenemos 2 por 14, ¿no? Más oxígeno 5 por 16, ¿no? 108. Bien.
Y el último, ¿cuánto sería igual el último? 36. A ver, voy a anotar el resultado. 36,5. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado? $36. 36. Bien. Para este, generalmente en el CUP se trabaja al cloro con 35.5. Eso es lo que yo he visto, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, ustedes me trabajan con el valor que ustedes ven en la pantalla, en el examen, ¿ya? Ahí les va a decir cloro, trabájelo igual a tanto. Trabajan con eso. Generalmente sí yo he visto que es con 35.5. Entonces, si es con 35.5, ¿a cuánto sería igual? 36,5 gramos sobre mol. Ahí está. 36.5. Porque suma 1 con el hidrógeno. Suma 1 con el hidrógeno. ¿Listo? Eso es peso molecular o masa molecular. Es sumamente importante, chicos. Sumamente importante. ¿Ya? Y es muy importante la velocidad. ¿Bien? De estos, por ejemplo, que yo me acuerdo seguro de examen, este, este, y este. Yo me acuerdo seguro de examen. Algo por ahí va a salir. Bien. Entonces, si han podido calcular, si han podido llegar a este resultado, significa que están excelentes, que están muy bien. Y se han dado cuenta que no es difícil, ¿cierto? Es nomás desglosar y saber los pesos. Sí, profe, fácil. Vamos con más. Vamos con algo nuevo ahora. Vamos con peso equivalente. Peso equivalente. Bien. Cuando hablamos de peso equivalente, vamos a introducir algo nuevo. Bien. Lo viejo conocido aquí es que el peso equivalente relaciona masa también, es decir, gramos de la sustancia. Bien. Pero lo nuevo es que esto se relaciona ya no con mol, sino con algo más. Resulta que antes, peso equivalente es muy poco usado. Antes de que exista el mol, existía algo que se llamaba equivalentes. Y con eso hacían toda la estequiometría, con los equivalentes. Luego es que vino el mol. Entonces, el peso equivalente justamente relaciona la masa con respecto a un equivalente gramo de la sustancia. Bien, entonces el peso equivalente se lo trabaja en estas unidades. Así como el peso molecular era gramos mol, aquí es gramos equivalentes. Bien, gramos equivalentes. Y esto entra también al examen. Ahora, hay varios casos para poder calcularlo. Un caso, por ejemplo, y el primero, es calcular el peso equivalente para un elemento. Que ahorita vamos a hacer justamente algo que entra al examen. El segundo caso, bien, sería para hidróxidos y ácidos. Bien. Y el tercer caso es para las sales, óxidos, eso, ¿no? Eso sería. Sales, óxidos, pueden meterse ahí los hidruros también. En general, en general, vamos. En general. Entonces, vamos a analizar cómo calcular el peso equivalente en cada uno de estos casos. Vamos a empezar con el primero,
Bien, vamos a empezar con este primero. Para un elemento. ¿Cómo calculamos el peso equivalente para un elemento? Número 1, para un elemento. ¿Qué hacemos? El peso equivalente para el elemento será igual a la masa atómica del elemento, es decir, voy a colocarlo así, peso atómico. Bien, el peso atómico dividido entre el número de valencia con la cual está trabajando. Resulta que este peso equivalente principalmente se lo ve cuando ejecutamos reacciones químicas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, y vamos a hacer este ejemplo con uno que es pregunta de examen. Entonces, por ejemplo, en una reacción química podemos tener el aluminio. Ocurre una reacción y lo que sucede es que este aluminio forma algo. Generalmente los metales tienden a la formación de valencias positivas. El aluminio, lógicamente, ¿a qué valencia pasará? Al más Negativo. Más 3, pues. Esa es la valencia del aluminio. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que se vaya a más 3? ¿Qué tuvo que pasar para que se forme aluminio más 3? A ver, ¿quién puede responder? Perdió 3 electrones. Las dos respuestas que me han dado, que he escuchado, están excelentes. Hay una oxidación, está excelente, se oxida. Pero hay algo más, y aquí lo vamos a enganchar con lo otro. ¿Cuándo ocurre una oxidación? Cuando hay una pérdida de electrones. Por lo tanto, si oxidó 3, se perdieron 3 electrones. Esta cantidad de electrones que hay en juego en esta oxidación es igual a la valencia. Bien. Por eso es que aquí esto me sirve, esta formulita de peso atómico entre valencia, me sirve para no tener que estar haciendo reacciones como esta. Entonces, en el examen yo no tengo que hacer esto. Yo esto se los estoy haciendo para que sepan de dónde viene. ¿Bien? Entonces, si por ejemplo hablamos del aluminio, ¿cuál será el peso equivalente del aluminio? Pregunta de examen. ¿A cuánto sería igual? Peso atómico, ¿cuánto es del aluminio? 27. 27 dividido entre número de valencia. 3. 3. 27 entre 3. 9. 9 equivalentes de, 9 gramos de aluminio en un equivalente gramo de aluminio. Aunque no lo crean, esta que hemos hecho es pregunta de examen. Y es una pregunta que le encanta aparecer. Qué gustarle. Y como siempre les digo, qué gustarle que le fallen en esa. Le pelan de los 1800, por lo menos unos 1700, le pelan en esa pregunta. Ingeniero, ¿en estos ejercicios nos dan peso atómico o tenemos que saberlo también? En ese le dan. En ese le dan. Pero en caso que no le den, por eso es que yo les digo, ustedes tienen que ser vivos. Tienen que llevarse su tablita. O por último, ustedes vayan fijándose qué elementos yo les estoy dando, qué elementos les suelo dar. Y de eso, aunque sea en una hojita, llévense pues anotaditos por ahí. Último en sus dedos, anótense el peso, por si acaso. O sea, tienen que ser precavidos. Si nos pillan. Bien. ¿Acaso está permitido eso? No, pues, pero yo lo estoy diciendo, pues, jóvenes. Les estoy diciendo para ayudarlos. Hay que avivar, hay que avivar. Mierda, qué fraile. Cuando yo La cosa no hace Se pasan ustedes, ¿no? Tengan miedo a morir, que no nazca. Acá sí está permitido. Bien, entonces, ¿cómo lo ven este ejercicio de aluminio? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Sencillo. Ahí le pelan. Como la ex, ¿no? A ver, peso equivalente del calcio. ¿Cómo sería? A ver, díctenme cómo lo harían.
40 sobre 2. 40 sobre 2. 20, Sale 20. gramos de 20. calcio en un Sí. equivalente del calcio. 20 gramos. Listo. Pregunta de examen. Ahí le pelan todos, le cuento. Ahí le fallan todos. Ojo, esto se hace cuando es un solo elemento, ¿no? Ojo eso, ¿no? Se hace cuando es un solo elemento. Esto se hace cuando es un solo elemento. Ahora, la gran pregunta aquí me surge, y me surgió esta tarde, y seguro a ustedes ahorita medio que les entra la duda. ¿Qué pasa si a mí me dicen acá, calcúlenme el peso equivalente del hierro? ¿Qué hago? La valencia más alta. No. Resulta que yo no puedo resolver eso. Se puede. Lógicamente se puede, puedo tener dos ejercicios, Evo, ¿no? Pero resulta que el peso equivalente, como yo les expliqué, está en función a una reacción química que puede darse o puede generarse. Entonces, el peso equivalente siempre va a estar en función de esa reacción química. Aquí, por ejemplo, en la pregunta, pueden haberle dicho, calcúleme el peso equivalente del hierro cuando éste sufre una oxidación hasta su valencia más 2. ¿Entienden? Entonces, cuando sufre oxidación hasta la valencia más 2. Entonces ahí ustedes dicen, el hierro es 56. Entonces, entre 2, porque me está diciendo, me está dando como dato que llega a la más 2. Tan cálculo. O puede decirme hasta su máxima valencia. Entonces de que el hierro es más 2 más 3. Entonces aquí coloco un 3. Entonces de esa manera se trabaja cuando tengo elementos que pueden llevar a más de una valencia. Ahora en el CUP, lo que yo he visto, PSA, ¿no? PSA CUP, es que no preguntan esto con 2 valencias. No la preguntan. Ellos suelen preguntar con una, para que la respuesta no tenga duda, ¿no? Ahora, a ver, uno último. Peso equivalente del sodio. ¿A cuánto sería igual? 23 sobre 1. 23 sería. 23 sobre 1, 23. Gramos de sodio por equivalente gramo de sodio. ¿Listo? ¿Cómo está? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está fácil. Entonces, Inge, nos preguntarnos más el elemento de más 1 y más 2. Más 1, más 2, más 3. Ya. De aluminio. De aluminio. Se me fue. Vamos con el segundo caso. El segundo caso es para hidróxidos y ácidos. Bien. ¿Qué hago cuando tengo hidróxidos y ácidos? El peso equivalente cuando tengo hidróxidos, le voy a poner así, es igual a la masa molecular dividido entre el número de grupos hidroxilos. Cuando tengo peso equivalente de un ácido, le voy a poner una H, es igual a la masa molecular dividido entre el número de hidrógenos que hay en ese ácido. Entonces, aquí suelen igual preguntar de esto. Si a mí me dicen cuál será el peso equivalente del ácido sulfúrico, ¿a qué sería igual? 98 sobre 2. 98 es el peso molecular del ácido sulfúrico, ya lo calculamos antes. Dividido entre el número de hidrógenos. Entonces, me fijo en la fórmula y hay 2 hidrógenos. Entonces, divido entre 2. Entonces, 98 entre 2, ¿a cuánto es igual? 49. 49 gramos
de S por equivalente gramo de S. Pregunta de examen, joven. Pregunta de examen, se lo aseguro. A alguien por ahí le tocará. Bien. A ver, otro ahora. ¿Qué tal que me digan peso equivalente del hidróxido de calcio? ¿A cuánto sería igual esto? ¿Mm? 20. 74 sobre 20. 2 74 sobre 2. sobre 2. Excelente. ¿A cuánto es 74 sobre 2? ¿Cuánto es? 37. 37. Ven, o me le están pelando, ¿no? Cuidado. Ahí está. Equivalente gramo de eso. Ahí está. De eso se trata. Bien. A ver con este otro. Pregunta de examen. ¿Cuánto sería o cómo calcularía? ¿Mm? 98 bien entre 3. 98 entre 3. ¿Listo? ¿De dónde sale el 98? ¿Mm? De sacar el peso Del peso molecular del compuesto. ¿Y el 3 de dónde sale? Hidrógeno. de la cantidad de hidrógeno. Eso. Excelente. 98 entre 3, entonces, ¿cuánto es? 32.7. 667 gramos de S equivalentes de S. Bien. S es pregunta de examen. Aunque no lo crean, qué gustarle fallar a la gente. Ahora, ojo. Ojo con esto. Ojo, mucho ojo. Aquí en vez de darle así, digamos, aquí le puede decir, calcule el peso equivalente del ácido fosfórico. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Qué quiero decir? A ver. Que uno tiene que saber la fórmula. Tenemos que saber Eso. la fórmula. Eso. Uno tiene que saber la fórmula. Aquí le pueden decir, calcule el ácido fosfórico. Y si ustedes hacen mal la fórmula del ácido fosfórico, lógicamente va a estar mal su resultado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Cuidado que lo agarren por ahí. Ustedes dicen, miércoles, sé calcular el peso, sé cómo hacerlo. Pero lo que no sé es la fórmula. Ese es el problema que tengo con mis chicos ahorita en la universidad. Me saben, si yo les pongo la fórmula, cualquier ejercicio me resuelven. Es increíble. Cualquiera, por más que yo los complique o algo, me lo resuelven. Les pongo así el nombre y caen por lo menos la mitad del curso. Entonces, ojo con eso, les estoy avisando. De esa forma se hace entonces peso equivalente en hidróxido y ácido. Y por último, vamos a ver el peso equivalente en las sales, etcétera. Bien, entonces tercero para sales. Y esto aplica para los demás. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Cloruro de calcio. Bien. ¿Cómo calculo yo el peso equivalente? Peso equivalente acá será igual a masa molecular dividido entre, yo a mí me gusta colocar acá número de electrones en juego. Ahora, ¿de dónde viene este número de electrones en juego? Por favor, les pido la máxima atención. Aquí, la máxima atención. ¿Cómo calculo ese valor de abajo? ¿Qué hago?
Esta es mi técnica. Ya ustedes van a aplicar en internet un montón de formas. Esta es mi técnica. Yo identifico el metal. ¿Cuál es el metal entre estos dos? Calcio. Identifico. ¿Y qué hago? Veo cuál es el subíndice que tiene el metal. En este caso es 1, ¿no? Y también observo la valencia con la cual está trabajando. ¿Con qué valencia trabaja ahí? 2. ¿Qué hago? Lo que hago yo es multiplicar estos dos valores. Y así obtengo el numerito de electrones. Entonces, si quiero resolver esto, ¿a cuánto sería igual? Vamos calculando, a ver. Peso molecular, ¿cuánto es? En el numerador, peso molecular, 40 más 71, 111, ¿no? ¿De dónde sale el 111? Del peso molecular del compuesto. Dividido entre el número de electrones, que es lo que más me interesa ahorita. ¿A cuánto es el número de electrones? 2. 2. ¿De dónde sale el 2? Subíndice multiplicado por la valencia. ¿Listo? ¿Esto a cuánto es igual? 55.5. 55,5 gramos de este por equivalente gramo de ese metal. Ahora, vamos a hacer una pregunta de examen. Vamos a hacer una pregunta de examen. ¿Cuál es el peso equivalente para este? Los dejo trabajar. Los dejo trabajar. Esa es pregunta de examen, jóvenes. Pregunta de examen. Segura. Y en esta, de los 1800, por lo menos unos 1750 le fallan. ¿Cuál era la aluminio? Aluminio es 27. Quien tenga la respuesta y cómo hacer, enciende su audio y habla. Y de azufre, disculpe. Azufre 32. Vamos, tienen que saberlo, tienen que saberlo. Anótenmelo bien y eso de memoria. Saberlo, ¿ya? 57, ingeniero. Ya, ¿cómo se hace? Se multiplica la valencia del aluminio, que es 3, por su índice de 2 y sale 6. Ya, quiero que por favor usted me explique, a ver, ¿quién fue el que habló? Yo, Armando. Ramos Díaz, José Armando. A José Armando, ya. Yo quiero que usted me explique como si usted fuera el profesor. Usted es el profesor ahorita, usted va a pasarle clase a los chicos. ¿Cómo resolvería usted este ejercicio? Lo escuchamos. Ya, bueno. Vamos. Ahí. Como saben, ¿no? Es que la fórmula es el peso molecular de la sal dividido entre el electrón, los electrones que pierde. Entonces anotamos el peso molecular, que es 342 por el aluminio, que esto se saca como el subíndice de aluminio es 3, no ¿cómo se dice? La valencia del aluminio es 3, y eso se multiplica por el subíndice de 2, que resulta 6. Entonces 342 dividido entre 6 igual a 57. Ahí está. Yo traté de seguirlo conforme hablaba. ¿Se entendió? Nervioso. ¿Se entendió lo que hizo su compañero? ¿Qué opinan? Sí. Sí, se entendió clarito. Clarito. Yo te entendí, yo lo hice igual así. Igual. Bien, entonces yo los dejo jóvenes, Esto de los compañeros.
Mentira. Está nervioso, nervioso. Bien, excelente, excelente. Esto es pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. De verdad se lo digo y es pregunta que no la hace cualquiera. Bien, entonces este es 57 gramos de la sustancia sulfato de aluminio. Bien, por cada equivalente gramo de ese sulfato de aluminio. ¿Ya? En el examen, generalmente no les colocan acá las unidades. O sea, les van a colocar inciso A 57, inciso B 342, inciso C, no sé, dividido entre 2, dividido entre 3. Les ponen aquí como si fuera dividido entre 2, como si fuera dividido entre 3, el resultado. Si ustedes escogen ahí, no ven el valor, la unidad. Bien, yo se las estoy poniendo la unidad porque esto nos va a servir para después. Esto nos va a servir para después y ahorita van a ver ya algo. Entonces, este, por ejemplo, ejercicio que hemos hecho es el más complicado de peso equivalente. El más difícil. Ese es el más difícil de peso equivalente. Bien, pasemos a nuestro último tema del día de hoy. Número de Avogadro. Bien, número de Avogadro o constante de Avogadro. Bien. Desde aquí dejamos atrás lo demás. Número de Avogadro. El número de Avogadro es un valor numérico que es igual a 6,022 por 10 a la 23. Pero, ¿qué significa este número de Avogadro? Este valor puede tener dos significados. El primero es el siguiente. Esto puede significar 6,022 por 10 a la 23 átomos en un mol de ese átomo. O también puede significar 6,022 por 10 a la 23 moléculas por un mol de esa molécula. Bien. Entonces, pueden haber ejercicios en los que ya no les pidan gramos, ya no les pidan mole, ya no les pidan equivalente. Ahora les pueden pedir, calcúleme los átomos, calcúleme las moléculas. Entonces, ahí cuando les piden átomo, cuando les piden molécula, es en donde nosotros aplicamos número de Avogadro. Bien, ahora, para no confundir, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es un átomo y qué es una molécula? Lo vamos a dejar bien en claro con esto. H2O, agua. Agua sería una molécula. Una molécula. Porque combina diferentes átomos. Ahora, si me preguntan cómo está conformada esta molécula, yo diría, hidrógeno tiene 2 átomos. ¿Por qué? Porque veo este subíndice 2 junto al hidrógeno. Y si me dijeran, oxígeno, ¿cuántos tendría? 1. Exactamente. Un átomo. Entonces, cuando nos referimos a átomo, nos referimos al elemento solito. Cuando nos referimos a molécula, al compuesto como tal. Bien. Ahora, esto puede relacionarse. Es decir, yo en un ejercicio podría decir que en una molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno. Así como lo tenía yo con lo que es el peso molecular y demás relaciones, también puedo hacerlo en función a esto.
Puedo decir que en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Podría decir que en una molécula de agua hay 1 átomo de oxígeno. Es decir, puedo generar una relación con esto. Y esta relación yo la puedo manejar así o a la inversa. Todo depende y lo manipulo en función a lo que yo necesito simplificar y obtener. Bien, conociendo esto, vamos a los ejercicios. Primer ejercicio. Bien, primer ejercicio. Dice lo siguiente. A ver. ¿Cuántos átomos de hierro habrán en 3 mol de hierro? Bien, ¿qué tal que haya esa pregunta? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el dato que me dan, lo anoto, 3 mol de hierro. Y digo, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo átomos. Yo tengo mol. ¿Qué me relaciona átomos con mol? Número de Avogadro me relaciona átomos con mol. Moléculas con mol. Ah, perfecto. Entonces aplico número de Avogadro. Ah, si aplicamos número de Avogadro, esto sería así. Mol se tiene que ir. Por lo tanto, un mol de cualquier elemento, en este caso es S, equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese que estoy viendo. Se va a mol y termina el ejercicio porque me queda átomos de hierro. Entonces lo único que hago es ir a la calculadora y decir 3 por 6,022 por 10 a la 23. Esto es igual a 1,8 por 10 a la 24. Y terminó. De esa manera entonces calculo átomos para cualquier mol. Es decir, utilizando esta relación de Avogadro. Mol contra átomos. Bien. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. 2. ¿Qué tal que me digan a mí cuántos moles de hierro habrá en 8,2 por 10 a la 24 átomos de hierro? ¿Qué tendría que hacer acá? Acá lo que tengo que hacer, igual que en el anterior, es observar el dato que me dan. A mí me dan ese dato. Por lo tanto, anoto ese dato, 8,2 por 10 a la 24 átomos de hierro. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Como tengo átomo y me piden mol, relación de Avogadro. Ah, necesito hacer la relación de Avogadro. Pero ahora debo simplificar átomo. Por lo tanto, el mol tiene que estar arriba por cada 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese. De esa manera, entonces, simplificamos los átomos y me quedan mol. ¿Y eso a cuánto sería igual? A ver, ustedes, para que usen su calculadora. ¿A cuánto sería igual eso? 13,6. 13,61. 13,61 mol de hierro. Bien, a ver, vamos a calcular. Sería entonces que tenemos 8,2
por 10 a la 24. Y abajo 6.022 por 10 a la 23. 13,616. 62 en otras palabras para redondear. Bien, 62. Listo, ya está. Justamente ahorita acabo de leer los mensajes. Hay uno de sus compañeros que me dice, Avogadro lo tengo como 6,022, 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Hay muchos profes que manejan el 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Hay muchos profes que lo manejan. ¿Listo? Pero yo les digo, en realidad, ¿cuál es el número? El número es 0,2214 por 10 a la 23. Ese es el verdadero número. ¿Ya? Entonces, hay algunos que le suman un poquito y hay otros que manejan solo hasta acá. Yo suelo manejar solo hasta ahí, pero el resultado no varía casi nada. No varía casi nada. A mí me sale el coma en el 1, dije. ¿Por qué? Debe haber escrito mal alguno. ¿Ya? En la calculadora debe haber Lo escrito escribí alguna. Fíjense cómo yo lo he escrito en la calculadora. ¿Ya? Tal vez le puso 60,22. Mucho ojo con eso de la calculadora. ¿Bien? Entonces, de esa manera calculamos. Lo que quiero que comprendan es cómo manipulamos el número de Avogadro para poder obtener los moles. ¿Bien? Ahora, vamos con otro ejercicio. ¿Qué tal que yo les diga acá lo siguiente? ¿Qué tal que yo les diga acá lo siguiente? ¿Cuántos átomos de hierro habrá en 45 gramos de hierro? ¿Qué haríamos acá, a ver, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Tomo el dato, 45 gramos de... Y tengo que empezar a trabajar. ¿Qué haría entonces? Primero lo convertiría en mol. Excelente, excelente. Yo tengo que darme cuenta que átomos con gramos no los voy a poder relacionar. Átomos se relaciona con mole. Entonces, tengo que transformar esto primero a mol. ¿Y qué uso para llevar de gramos a mol? La masa del hierro. Peso atómico. Entonces, por eso yo les dije, cuando yo les pregunte a ustedes, ¿cómo hago para llevar de masa a mol? ¿Peso atómico o peso molecular? Como se trata de solo un átomo, es peso atómico. Eso tienen que responderme cantado, jóvenes. ¿Bien? Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cómo hago para pasar de masa a mol o de mol a masa? Peso molecular o peso atómico. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer acá es ese. Se tienen que ir los gramos y tenemos que tener mol. Entonces, el peso atómico de esto, ¿cuánto era? En un mol, 56 gramos de... De esa manera se va el hierro. Y ya tengo los moles. Aquí habrían dos formas. Aquí podría tener mi resultado, anotar y seguir abajo. Yo les voy a enseñar cómo es que esto se hace rapidito, sin demorar. De aquí, directo, ya yo sé que tengo moles y lo único que hago es la relación de Avogadro. Aquí diría, en un mol de hierro, para que esto se vaya, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y listo, ya tengo mi resultado de átomos de hierro. ¿Esto a cuánto sería igual? Si calculamos 45 por
1,56 por 6.022 por 10 a la 23. ¿Eso les da? ¿Confirman? ¿Confirman? Sí, ingeniero. Sí. Bien. 4,84 por 10 a la 23. ¿Listo? Ahí termina. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que ustedes vean? No siempre les van a dar ejercicios que pum, pum, directo se calculan. No. O sea, les van a dar para que ustedes piensen cómo llegar al resultado. Entonces, aquí, ¿qué había primero? En azul, primero tuve peso atómico. Y luego acá, de color verde, tuve número de Avogadro, que así se lo representa. Entonces, combiné las dos cosas para llegar al resultado. Y ahora, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué tal que me digan acá? ¿Qué tal que me digan acá? ¿Cuántas moléculas existen en 2 mol de agua? ¿Qué haría acá? Los 2 mol de agua los tomo. Calculo 2 mol de agua. Y ahora digo, mol, ¿con quién me relaciona el número de Avogadro? Con moléculas también. Por lo tanto, acá, ¿qué podría decir? Que en 1 mol de agua existen 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. De esa forma, mol con mol se me va y me quedan las moléculas de agua. ¿A cuánto sería igual esto? ¿Cuánto sería igual? El otro ejercicio voy a nombrar, a ver, voy a escoger a alguien que no participa nunca para que me diga, a ver, usted, ¿cuánto da? 1,4 por 10 a la 24. 1,2 por 10 a la 24. por 10 a la 24. ¿Así? Sí. Moléculas de agua. De agua. Ahí está. Entonces, fíjense, una cosa es molécula y otra cosa es átomo. Bien, una cosa es molécula y otra cosa es átomo. Bien. Entonces, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tal que la pregunta sea la siguiente? ¿Cuántas moléculas existen en 30 gramos de agua? ¿Cómo resolverían? ¿Cómo resolverían esto? Primero convertir a mol. Exactamente, entonces convirtamos 30 gramos de agua. ¿Cómo lo llevamos a mol? Rapidito. 2 por 16, 2 más 16 sería 18. Entonces 18 gramos de agua equivalen a 1 mol de agua. Se va, se va. Me queda mol de agua. Como ya tengo mol de agua, ¿qué hago? Por 6.022. Por 10 a la 23. 1 mol de agua equivale a esa cantidad, pero de moléculas de agua. Agua. Entonces, haciendo todo esto, ¿cuánto nos daría el resultado? Nos daría el resultado en moléculas de agua. ¿Cuánto sería?
Sale 1,0 por 10 a la 24. 1,0 algo. 0,3. Es 0,03. un 003 o 03. 2 0, 2 0. 2 ceros ahí. 0, 4 0 y Por 10 a la 23. 4. Con 4 4. decimales sale 0,3. Ya. ¿Listo? Ahí termino. Bien, ahí termino. Ahora a ver. Con esto vamos a terminar. Y ustedes van a calcular. Ojo acá. Ojo acá. La pregunta sería, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrían en 80 gramos de agua? A ver, quiero verlo y denme un resultado. Bien, tienen a ver 1 minuto, minuto y medio. Rápido, vamos, rápido, velocidad quiero. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrían en 80 gramos de agua? Vamos. Un resultado. Vamos, vamos, chicos. Haciendo. A ver, le voy a preguntar a quién. Por acá. Vamos a ir con Beatriz Choque. Beatriz Choque nos va a explicar. Beatriz, ¿está por ahí? Beatriz Choque A. Nada, no responde. No responde Beatriz. A ver, otra de las chicas. Tienen que hacer quedar bien pues a las chicas. Brenda Orellana. ¿Está por ahí? Brenda Orellana. ¿Nada? Brenda. No están quedando mal las mujeres. En este grupo mandan los hombres, parece. Están dormidos. Siempre, Carolina. profe, siempre. Carolina Socio Santos. patriarcado. Carolina Santos. ¿Está por ahí Carolina? ¿Mm? 3 mujeres y nadie representa. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos los muchachos. ¿Cómo empezarían el ejercicio? A mí me Hay que convertir gramo a mol. Sí, de gramo a mol. Bien. Tomo los 80. A mí me salió 27.10 por 10 elevado a 23. 10 elevado a 23, ¿así? Sí. Ya, vamos, está bien el resultado. Vamos a ver si es que da, si es que cuadra. ¿Algún otro resultado por ahí para anotar? ¿Mm? $2,67 por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Bien. Ya hay otro resultado. Carolina ahí habló. Vamos, Carolina, a ver cómo lo hizo. Perdón, estaba en llamada. ¿Cómo lo hizo, Carolina?
lo multiplica por 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua y lo multiplica por Vamos. 6,022 Tiene que explicar. por 10 a la 23. A ver, de nuevo, vamos desde el principio. Como su compañero, tiene que explicar como si usted sea la profesora. Usted va a ser profesora de química. Entonces, a ver, explíquele Ingeniera. desde el principio. Van a calificar sus compañeros si se entiende o no. Bien. Entonces, del principio, yo voy a hacer sus manos aquí. Te habla y yo voy a tratar de seguirle la corriente. Ya, Comience. empezamos multiplicando, empezamos anotando los 80 gramos de agua y luego multiplicamos por 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua. Y eso igual multiplicamos por 6,022 por 10 a la 23 sobre 1 mol de agua. Y por ende el resultado 2,67 por 10 a la 24. Ya, ¿qué unidades queda este 6,022 por 10 a la 23? Moléculas de agua. ¿O no? Está bien eso, no. está bien. Moléculas de agua. Perdón. Ahora, ¿qué pide el ejercicio? Átomos de hidrógeno. Ya, no tengo eso ahí, pues, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo hallo? Entonces, ¿Cómo hallo? Y si primero despejamos el oxígeno. Va bien, va bien, está entonces, bien. entonces, Está bien, en está vez bien, de solo le en vez de pone átomo. moléculas. Sí, Déjenla eso. hablar, tuve que callarlo, déjenla hablar, vamos, vamos. Déjenla hablar a ella. Ya, perdón, en vez de moléculas de agua sería átomos. Ya, no, pues, no puede ser Ay. átomo de agua. Hay algo más, alguito más acá por hacer. ¿Qué sería? Molécula de agua. Convertir la molécula a átomo. A ver, ya le han soplado un poco por ahí, a ver, ¿cómo haría? Despejamos el oxígeno. De moléculas de agua. Sí. Ya le di un copy ahí, ¿cómo Molécula de haríamos? átomo. Eso, moléculas sobre agua. Una molécula de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. 2 átomos de hidrógeno. Se va, se va. ¿Listo? Ya terminó con eso. Ahora eso, ¿a cuánto nos da? Vamos a calcular. 80 por 1,18 por 6,022 por 10 a la 23 por 2. Fíjense cuánto nos da. Ahí está, ese es el resultado. 5,35 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Esa sería la respuesta. Es decir, yo con las relaciones llegué a moléculas, pero eso no era lo que me pedía el ejercicio. Hasta ahí también. Pero como me pedía átomos, yo tengo que ver cuántos átomos hay del que me pide dentro de la molécula. Por eso es que yo les enseñé la relación al principio. En una molécula, 2 átomos. Bien. Entonces, de esa manera es que podemos trabajar con esto. Ahora, si hubiera acá un inciso B, por ejemplo,
y me pidiera calcule los átomos de oxígeno, ¿a cuánto sería igual? ¿Mm? Ah, el valor anterior. De 2 por 1. En vez del 2, 1. ¿Eso cuánto da? No tengo calculadora. Da 2,67%. Borro nomás el 2 de ahí de la calculadora y le doy igual 2,676 Por 10 a la 24. 24 átomos de oxígeno. Ahí está. De esa manera trabajamos. Y para que se vayan a divertirse, justamente fíjense que es la última página de nuestra pizarra del día de hoy. Para que se vayan a divertir, vayan a hacerme esto. ¿Cuántos átomos de aluminio existen en 152 gramos de sulfato de aluminio? Anótenlo y lo mandan al grupo resuelto. Bien, lo mandan al grupo resuelto. Con eso terminamos el día de hoy. Con eso. Gracias, ingeniero.